Bai, ez da. Txango dugu, bai, perdón. Bueno, kaixo, arratsalde on denoi. Egun bet heldude, egun bet denok edo batzuk egon garen itxaoten egon berezi bat atetiren familientzat. Nik uste dut jende asko espero genuen horrelako egun bet, ze geratuko zen etxeko batek espezial batetaz, berezi bategaz. Bera da, izan da, urtero edo orain dela urte batzuk, urte asko aurrean dekogun jokalari garrantzitsuena. Horrela nahi genuke izatea, bai baizik edo beste aldetik barruan bebai esan dezakegu, ez kanpoan edo zelaian, baizik bebai barruan eguneko lanean bebai, uste duk lagun asko edo lagun zoragarria egingo duela, beste denboda bat guregaz. Deciros que es un día especial, que es un día que hemos esperado, que necesitábamos corroborar no solo por lo que significa en el terreno de juego, por lo que todos pensamos que todavía sí puede seguir proyectando para este club, sino por lo que proyecta en todas las direcciones, en Lezama, en el vestuario, en el día a día, sobre todo, que es donde yo creo que Aritz sigue y puede seguir aportando muchísimos detalles a los que estamos, a los que van a llegar y a los que tenéis en mente este club, esta camiseta. Así que os dejo en manos y en boca del protagonista, que creo que es el que merece la pena y al que seguro tenéis ganas de preguntar. Bueno, por la parte de la dirección deportiva, una vez más, muy contento de que Adu siga un año más con nosotros. Creo que es un jugador muy necesario, tanto dentro del campo como fuera del campo, ¿no? Tenemos delanteros jóvenes que quieren aprender y yo sé que él es una persona muy comprometida con el vestuario, con el equipo, con todos y que además va a estar encantado de enseñarles, ¿no? Que creo que es muy importante, sobre todo para que estos chicos sepan lo que es jugar en primera, ¿no? Él lleva muchos años jugando con nosotros y la verdad es que es un día muy feliz, muy feliz. Estoy además seguro, convencido, creo que le conozco un poco, tenemos más relación más allá del fútbol, sé cómo es y estoy seguro que el año que viene va a ser un año bueno para él y eso significa que va a ser bueno para el equipo. Entonces creo que tenemos que estar todos contentos y agradecidos. Bai. Eguerdion denoi, atxaldeon. Mi esker, etortzeagatik. Eskerrak eman, batez ere denoi. Batez ere, klubak egin duen esfortzuagatik, hemen berriro esertzeagatik, Rafaren aldetik noski berdin, misterrak ere bere errua eduki du, eta azkenen finean oso pozik ametxau jarraitzeagatik, atletiken jarraitzeagatik, eta hurrengo denboraldian ahalegin guztiak egiten jarraitzeagatik atletiki ahalik eta arlo guztietan laguntzen. Eta, nik uste zuen eskutara, edozein galdera erantzuteko prest, urte honetan ez zaituztet gehiegi erantzun, oseak gaur prest. Aritz, arratsaldeon. Bueno, ez dakit zalantza asko izan dituzun edo, baina jakin aldugu noiz hartu duzun erabakia? Aste honetan. Aste honetan bertan, horrek esan nahi du zalantza handiak izan dituzula? O zer itxaroten egon zara? Bueno, bai Rafarekin eta bai kluarekin eta bai noski misterrarekin
hitz egina neukan, hitz egiten jo naiz, denboraldian zehar, edo, beraiek iritsi denetik pixka bat noizean behin, beraiek argi zeukaten zein nahi zuten nirekiko etorkizuna eta atletikeko etorkizuna zein izatean nahi zuten, baina nik denboraldia bukatzea bukatzeko itxoitea eskatu nien, eta denboraldia pasatzen zenean, pixka bat berriro momentu hortan elkartu, eta momentu hortan pixka bat erabakia zein zen egokiena denontzat, noski atletikentzat lehenik eta gero niretzat. Eta hor aste honetan erabaki dugu, eta hori izan da. Beraz, antza denez, zalantzaren bat edo izan duzu? Bai, argi dago zalantza asko ditu dela. Ez da urte erresa izan, pare bat lesio nahiko denbora esente geldituta eduki nautenak eduki ditut, eta horrek egia da ez ditela gehiegi lagundu, baina gero ere kosta intzait berriro ondo egotea, enaiz gustora sentitu nire buruarekiko egindako denboraldiarekin, eta hori ez daukat inongo konplejurik esateko, naiz nago harro eman dudan, batez ere zelaian eman dudan errendimenduarekin, eta azkenean argi dago dudak eduki ditu dela, baina bestalde ere oso babestuta sentitu naiz, agian gehiegi nire iritziarekiko, baina oso babestuta sentitu naiz, eta horrek birplanteatu egin dizkit gauzak behin eta berriro, eta erabaki dugu aurrera jarraitzea. Gogotsu nago, uste dut oraindikan denbora pixka batekin, deskantxo pixka batekin, eta indarrak berreskuratuz ziur nago oraindikan atletiki zelaian lagundu diezaiok edakela, behintzat saiatuko naiz, aldik eta modu guztietan, eta noski beste arlo guztietan aldudan guztia egingo dut, klubari nire esku dagoen guztia laguntzeko. Ez eta zu oso lehiakorra eta sutxua izan. Buruz ere pixkat igual, hainbeste denbora pasatak futbolean ere pixkat nekatuta sentitu zara noiz edo noiz, eta igual horregatik zalantzak. Egia esaten baizut hori da, horrek mantentzen hau oraindikan igandea iristen da, Sabameseko argiak pizten dira, eta zelaira saltatzeko horrek mantentzen hau oso bizirik. Konpetitzea ikararria maite dut, atletikekin konpetitzea batez ere, eta oraindik horrek jartzen nau. Beraz, atorren denboraldian lesioa gaindituta, gehiago ematea espero duzu? Bai, hortarako gaude hemen eserita, espero dut taldea zelaian asko laguntzea, saiatuko naiz behintzat, eta uste dut oraindikan asko lagundu dezaketela, eta horregatik nago hemen. Eta, hori esan dezaket, saiatuko naizela, eta indartsu nagoela behintzat esfortzu hori egiteko. Lesioa, larria ez da izan den edo, serioa bai, eta igual horrek pentsarazi zu jarraitzea edo ez da neurtu duzu zeharrizko don daiteke datorren denboraldian izan duzun lesio horrekin? Bai, hori noski hasiera batean batez ere iritsi berriak zirenean lesio hori segituen edukin non, urtarrilean izan zen, eta noski belauneko lotailua ikututa dagoenean, beti denok larritzen gera, ez? Eta ez dakizu belaunak nola jardungo duen, edo
edo konsekuentziak edukiko dituen, edo nola egongo den luzerarago, baina belauna aztuta daukat, zeharo aztuta daukat, oso ondo eduki dut azkeneko 2 hilabetetan, eta inungo ez dit inungo deirik egin hori oraindik minduta dagonik, eta alderantziz oso ondo daukat, osea alde hortatik oso lasai nago. Badaude beste gauza gehiago hobetu behar ditudanak, fisikoki azkenean galdu dute masa asko, eta pixka bat hori berreskuratzen kostatu zait, horrela da, eta hortan saiatuko naiz berriro. Azkena, nigatik penatuta ikusi zintu zegun lehengo gunean, Sevillaren kontra galdu eta gero, ez? Oso penatuta, denak kriston ilusioa genukan, denboraldi komila artean arraro, baina nik uste oso meritorio oneri ginda jartzeko kriston ilusioa genukan, berriro Europan sartzeko eta zalei eta zuei eta denoi beste konpetizio eta hain polita den eta denoi gustuko zaigun beste konpetizio hontan sartzeko kriston gogoa genukan, eta ez dugu lortu, baina nik uste positiboak izan behar dugula. Azkenean zentimetro batzungatik baloiak alde batera edo bestea jotzen baldin badu, nik uste gure perspektiba ez lukela aldatu behar. Urtea nahiko zaila izan, baina nik uste oso ondo bukatu dugula, taldea kriston pertsonalidad eta kriston konstantzia eta buelta ematea oso zaila da, lehenengo bailan, eta demostratu duena ez da bat erresa, eta nik uste meritu asko daukala, eta esaten dizuan bezala, baloi batek zentimetro batzuengatik alde batera edo bestea juteak, gure perspektiba pixka bat ez luke aldatu behar. Eskerrik asko. Aritz, Sorionak por la relación. ¿Por qué y cuándo, no? ¿Por qué decides prolongar tu estancia en el Athletic un año más? ¿Y cuándo? Porque me imagino que a lo largo de un año tan raro y complicado como este, para ti habrás tenido momentos más altos que otros, ¿no? De decir que sí y que no, me imagino. Pues, ¿por qué? Porque me he sentido muy arropado en todos los sentidos. He hablado en distintas ocasiones, tanto con el club, con Rafa, y tanto con el míster, con Gaizka, y con el grupo técnico, en varias ocasiones en las que me han apoyado y me han enseñado, o sea, me han dado su apoyo, me han arropado mucho en esta decisión. Es verdad que he tenido muchísimas dudas, porque siento que no he estado a un nivel competitivo suficientemente bueno como para ayudar al equipo en lo que necesitaba. No me siento bien con eso, me siento bastante responsable, y entonces las dudas que me surgían las veía justificadas. Entonces ha sido una decisión que no ha sido fácil. Cuando me preguntabas, ha sido esta semana. Yo quería que terminase la liga y tomar una decisión un poco más, con perspectiva de todo lo que había pasado. Y no escondo que he tenido muchísimas dudas, por supuesto, porque, como te digo, a pesar de que las lesiones también han condicionado un poco ese rendimiento, pero es verdad que no me he encontrado bien y no he estado todo lo bien que me hubiese gustado. Eso es evidente, todos lo hemos visto, y precisamente por eso tenía dudas de seguir, pero también creo que
bueno, con un poco de descanso y esforzándome y bueno, poniéndole muchísima dedicación, creo que puedo mejorar físicamente, que es lo que necesito ahora, no de las lesiones, sino físicamente, coger un poquito más de fuerza y un poco más de, bueno, descansar un poquito y coger un poco más de fuerza. Creo que estoy capacitado para poder aportar muchas cosas en el campo, por lo menos indudablemente lo voy a intentar, y evidentemente pues todo lo que se requiera de mí, para el club, para todo lo que sea necesario, y para el vestuario pues intentar ayudar en todo lo que pueda, y bueno, en eso voy a intentar. Rafa decía hace un instante que todo lo que se espera de ti dentro y fuera del campo, ¿no? En ese fuera del campo, porque dentro está claro que eres jugador y te quedas porque eres jugador, en ese fuera del campo te sientes con una responsabilidad especial por la llegada de tantos jóvenes como se espera en principio que van a irrumpir este año en el primer equipo. Bueno, el Atleti es un club diferente, ya lo sabemos todos, en todos los sentidos. Creo que tenemos un vestuario envidiable, incomparable, en el que la calidad humana es probablemente fuera de lo normal en este ámbito, y creo que todos nos responsabilizamos muchísimo con ese vestuario. Creo que muestra de ello ha sido, bueno, pues lo que ha pasado este año, por ejemplo, que en momentos pues complicados nos juntamos todos, arrimamos el hombro y vamos para adelante contra lo que sea, y bueno, creo que en ese sentido me siento responsable, pero no más que ningún otro. Creo que hay un nivel de compromiso y un nivel de responsabilidad tan grande que es muy fácil en ese sentido. Hola Rich, hablas un poco de esa responsabilidad tuya personal. ¿En qué sentido o en qué medida también la amargura colectiva de no entrar en Europa, en Sevilla, de quedarse fuera, ha podido influir en esa decisión? Pues no te voy a engañar. Claro que también era una de las cosas que quería esperar y que quería bueno, que sucedieran, evidentemente, como todos queríamos que sucediera, pero sí, era uno de los puntos en los que pones a favor, y bueno, no se ha dado, pero como te digo, a pesar de ello he sentido mucho el calor y el apoyo de tanto el club como del míster y del entorno también, de la gente y del vestuario. Entonces, pues metiendo todo en esa batidora, pues creo que ilusión no es la palabra que me falta. Entonces creo que con eso tienes mucho ganado, y poder seguir en el Atleti y poder seguir dilatando un poco mi sueño, bueno, pues es muy difícil rechazarlo, y voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para que eso sea una buena apuesta, y bueno, y que todavía tengo unos cuantos retos pendientes con este club que me gustaría también afrontar, así que bueno, tengo muchos alicientes para poder esforzarme e intentar dar lo máximo. Buenas tardes, Aritz. ¿Cuáles son esos retos pendientes que te quedan, un hombre de tu dilatadísima trayectoria y tantos éxitos? ¿Qué retos pendientes son estos que te quedan y estos alicientes que acabas de comentar? Bueno, pues yo creo que tengo muchos. Evidentemente hay colectivos y hay individuales. Individualmente me gustaría pues terminar con un buen sabor de boca, intentar aportar muchas cosas, tanto fuera, como hemos dicho, pero también, por supuesto, que es lo más importante al final, y por eso estoy aquí sentado en el campo. Tengo retos estadísticos que me hacen ilusión, y
y evidentemente pues me gustaría poder certificar esa clasificación que este año se nos ha escapado, pues ojalá que la podamos conseguir el año que viene. Oparitz, ¿hasta qué punto ha sido definitivo los mensajes tan claros que ha recibido del club y por parte del entrenador solicitando tu continuidad? ¿Con unos mensajes más tibios habrías tomado otra dirección? Hombre, es que para que esté aquí sentado lo primero que tiene que pasar es que el club quiera que siga, porque si no es imposible. No es una decisión unilateral, es una decisión de dos partes que tienen que estar totalmente de acuerdo y la primera que se tiene que cumplir es que el club quiera que yo siga. Entonces, a partir de ahí, pues la segunda decisión sería la mía y bueno, pues evidentemente pues muy agradecido por todo ese apoyo y bueno, pues sopesando todas las circunstancias, pues con muchísimas ganas. Esta temporada ha sido una montaña rusa en lo colectivo y también en tu caso en lo individual, con problemas físicos. Probablemente la lesión más dura te llegó en el momento en el que mejor estabas de la temporada. ¿Cuánto te ha hecho pensar ese tiempo que has estado en el dique seco y lo que te ha costado entrar en la rueda en el tramo final? ¿Cuánto he pensado? ¿Cuánto te ha costado esa lesión, el tiempo que has estado en el dique seco y lo que te ha costado entrar en la rueda final de la competición, donde has disputado menos minutos? ¿Cuánto te ha lastrado a tomar tu decisión? Bueno, pues probablemente ha sido una de las cuestiones que más me ha lastrado. Evidentemente, nunca en mi vida había estado 3 meses y pico parado. Ha sido de largo la lesión de que más tiempo me ha tenido fuera de los terrenos de juego y bueno, al final pues evidentemente no es lo mismo tener una lesión pues con 38 años que con 28. El cuerpo reacciona diferente manera, tiene otros procesos y evidentemente pues cuesta más la vuelta a la competición y bueno, así lo he sentido. He intentado y he trabajado mucho para intentar estar mejor de lo que he estado. Evidentemente pues no escondo que no estoy satisfecho con ese resultado, pero bueno, voy a seguir trabajando mucho. Eso es lo que quiero hacer y lo que me he comprometido hoy con esa continuidad y eso es lo que voy a intentar. Oparitz, ¿cómo has ido llevando, porque es una noticia la de hoy que celebra una gran parte de la afición, cómo has ido llevando todo eso, los aficionados pidiendo tu renovación y si, bueno, pues eran mensajes que te llegaban también por la calle? Pues evidentemente por supuesto con muchísima alegría y a su vez responsabilidad también, porque ese miedo a fallar también es muy grande y cuando alguien cree tanto en ti o quiere cosas tan buenas de ti y no eres capaz de devolverlas, pues bueno, ese miedo a fallar es grande y bueno, pues te generan dudas, es así y bueno, pues las he tenido. Estoy súper agradecido de todo el cariño que he sentido desde todos los sitios, desde todos los lugares, desde los más cercanos, más íntimos a los que, bueno, pues hoy en día estamos expuestos todos, que también llegan, así que bueno, pues bueno, eso un poco. Aritz, como consumado goleador que eres, ¿cuál es tu diagnóstico a lo que ha ocurrido este año con el gol? Son unos números realmente pobres, incluso en la segunda vuelta se han marcado 6 goles fuera de San Mamés, 2 de ellos de penalti. No sé, ¿qué diagnóstico haces de eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo primero que haría es simplemente un pequeño matiz, quitaría
la frase, lo de pobres. Es verdad que el gol es muy, muy complicado de hacer, pero es verdad probablemente que, y no tengo los números y no puedo contrarrestar eso, pero que se hayan hecho menos goles que otros años, pero si te fijas, si te fijas, que es que tampoco puedo contrarrestártelo y tampoco tengo los números, pero yo creo que hoy en día es muy difícil meter goles. De hecho, una jornada nos fijamos que todos los partidos se habían ganado solo por un gol de diferencia, todos los partidos, los 10 de la jornada, que probablemente igual solo haya sido una jornada y no sea en todas las jornadas, y probablemente me saques números y esto, pero lo que quiero decirte es que no es fácil hoy en día meter goles, que los equipos están muy preparados, que vemos que todos tienen dificultades y nosotros evidentemente también las tenemos. Sabemos que tenemos que mejorar mucho y eso, para eso trabajamos todos los días y para eso lo intentamos, y estoy seguro que intentaremos pues mejorar en ese aspecto, pero bueno, también es verdad que el equipo ha suplido muy bien pues esas carencias, pues recibiendo muy pocos goles, sobre todo en tramo final. Al final el fútbol lo que hace falta es meter un gol más que el rival para ganar. Evidentemente nos gustaría ganar por muchos goles y que no nos hicieran ninguno, pero es complicado y bueno, pues es verdad que es una asignatura que la tenemos que mejorar y bueno, estoy seguro que lo vamos a hacer. Hay calidad de sobra, eso te lo aseguro, porque de esto también creo que en la última rueda de prensa, que fue hace varios meses, hablamos de que arriba nos faltaba gol y tal, y justo jornadas después, pues por ejemplo, Willy metió varios goles, en concreto él, creo que ha hecho un tramo final espectacular, pero tenemos otros jugadores que juegan arriba, que tienen calidad de sobra, otros que vienen y que el año que viene estarán con nosotros, que estoy seguro que también lo van a hacer, aunque vamos a tener que tener paciencia todos para que esos procesos pues tengan su tiempo, porque no es fácil. Entonces, pues bueno, pues sí, intentaremos mejorar. Aritz, has dicho que el proceso que has vivido has utilizado el símil de la batidora, que es una batidora a la que les echas muchos ingredientes hasta tomar la decisión final. En esa batidora, ¿cuál es el ingrediente mayoritario? La ilusión, yo creo. No sabéis la ilusión que me hace ponerme esta camiseta y salir ahí a ese campo con 40 y pico mil personas ayudándote y poder volver a sentir eso. A día de hoy no hay nada que lo iguale. Entonces, pues es muy difícil pues decirle que no a eso y intentar no intentarlo y no esforzarte por ello. Avarich, aquí. Yo no me atrevo a decirlo, por eso te lo quiero preguntar, y más escuchándote ahora. ¿Te atreves a decir que va a ser tu último contrato con el Athletic? O sea, no te puedo ser contundente y rotundo, pero es probable, es muy probable, aunque no sé, nunca se sabe. Último contrato como jugador, yo qué sé, igual. No, nunca se sabe. Ya me quiere quitar sitio. No, pero no te voy a negar que sería difícil. Es muy difícil que haya una continuidad como jugador, pero oye, nunca se sabe, pero todavía vamos a ir poco a poco y paso a paso, pero bueno, es probable. Aritz, en todo este proceso de meditación que has tenido, de si seguías, no seguías, todo lo que iba pasando en torno pues, a Miquel Rico, a Iturraspe, a Susaeta, ¿te ha influido de alguna manera? Todo influye cuando
Bueno, al final el fútbol pues tiene este tipo de situaciones duras en las que pierdes amigos, no pierdes amigos, sino que se van amigos y compañeros de un vestuario en los que, bueno, pues tienes muchísima afinidad, muchísima amistad y muchísimo trato todos los días, a todas horas. Nos vemos más que casi nuestras familias y de un día para otro pues no estás con ellos. Eso nos ha pasado a todos durante todos los años. Sabemos que, por desgracia, en el Athletic, en el primer equipo, puede haber 25 jugadores. Solo pueden ir 18 convocados y en el partido máximo pueden jugar, pues eso, 14. O sea que para que hagamos todos unas sumas rápidas es imposible que estemos todos. Entonces, pues eso tiene un proceso pues natural, entre comillas. A veces no, otras veces es natural, otras veces no, pero bueno, hay un proceso de decisiones por partes, por diferentes partes. En este caso hay dos y hay que respetar. Has hablado antes, Aritz, que uno de los muchos ingredientes que has metido en esa batidora era el de los retos estadísticos personales. ¿Hay alguno que tengas metido entre ceja y ceja, es decir, quiero esto? Lo dejo para que lo pienses tú. Sí, hay varios. Hay alguno en concreto que supongo que, como sois rápidos, lo tendréis bastante en mente, pero sí, hay varios. Rafa, Aritz simboliza el gol y no todos los años se tiene en el club al máximo goleador de los 4 grupos de la segunda B. Mi pregunta directa sobre él, sobre Asier, es cómo está ese tema, si crees que va a cuajar rápido o no. Y por otro, ¿cuál es la expectativa en torno a la camada de jóvenes que parece que van a irrumpir en el primer equipo? A ver, las expectativas siempre son buenas. Creo que hemos tenido un buen Bilbao Athletic que está a punto de meterse en playoff. Hay varios jugadores que tienen un buen futuro. Ya sabemos quiénes son los que van a hacer la pretemporada y algunos de los que no van a hacer la pretemporada también están ahí, no están en el disparadero. Y en cuanto a Asier, yo creo que ha hecho un año fantástico. Creo que es muy difícil bajar un escalón para tener un buen empuje, ¿no? Yo creo que otro jugador igual no lo hubiera hecho. Asier interpretó bien lo que tenía que hacer, seguramente estuvo muy bien asesorado también y le ha salido bien. Y un chico que ya entiende mucho más el juego. Es verdad que está jugando en segunda B, que esto es primera, pero tenemos muchas expectativas con él y estoy seguro de que nos va a sorprender y sobre todo encima teniendo gente a su alrededor como Aritz, como otros jugadores en los que se puede fijar y aprender entre los entrenamientos. Entonces esperamos mucho, personalmente espero mucho de él, Asier, y espero además que en poco tiempo se resuelva su tema. Sí. Aritz, estos partidos que te han sacado unos minutos, incluso alguno no ha salido, ¿eso cómo lo has llevado? ¿Cómo te has visto? Porque el otro día en Sevilla tuviste un poquito de salir. ¿Tú no te veías que estabas o que te faltaba algo todavía? Pues, ¿cómo me he visto? Te contesto. Mal. O sea, no me he visto bien, evidentemente. Yo creo que todos lo hemos visto. Me hubiese gustado pues meter un par de goles en todos los partidos y haber ayudado al equipo. La verdad que, sinceramente, no he podido aportar lo que me hubiese gustado y evidentemente pues no estoy contento con lo que he ayudado en esos partidos, pero bueno, intentaré ayudar más en los próximos. Sí, Rafa, con esta renovación, con lo que tenemos en el primer equipo y viniendo por detrás, ¿se cierra la puerta a la incorporación de algún delantero como Fernando Llorente? Yo creo que lo he dicho muchas veces. Cualquier jugador que puede vestir la camiseta del Atleti tiene que estar bajo el punto de mira, pero Fernando Llorente está en otro club y pues, no podemos decir nada más.
Sí, yo se la hago al presi, Aitor. El tema de Geray que ha salido, que puede interesar a otros equipos, parece que si el Atlético de Madrid tiene una cláusula baja, él también, Núñez, no sé, el club está peleando para subir esas cláusulas y bueno, otras condiciones que permitan quedarse. ¿Y hasta qué punto preocupa este tipo de cosas? ¿O entendéis que son cosas de cuando acaba una temporada? Es evidente, ¿no?, que son cosas de cuando acaban las temporadas, ¿no? Hay otros clubes dibujando plantillas y es buena señal que muchos de los jugadores que entre comillas han defendido el octavo puesto están en la cartera de muchos clubes estatales y de Europa, ¿no? Muy buena señal, ¿no? Creo que además la defensa ha recuperado muchísimos activos, no solo Geray. Las entradas de Núñez en el terreno de juego han sido, todos las recordamos como impecables. No nos podemos olvidar de la aportación de Unai cuando ha tenido que sustituir a cualquiera de los centrales en ese aspecto. Buena señal, es muy buena señal que haya jugadores del Athletic ¿no?, en el punto de mira, como decís o como decimos los aficionados, de otros clubes. Eso es que significa que sigue funcionando el relevo, significa que sigue funcionando y que hay calidad suficiente en Lezama y en la plantilla que están confeccionando, ¿no? Para eso sí que trabaja a diario el club, pero sobre todo de la mano de la dirección deportiva para que seguir haciendo el 15, ¿no?, 16 de agosto una plantilla muy competitiva y que sea capaz de cumplir expectativas, ¿no?, a poder ser por encima del octavo puesto. Ojalá, ¿no?, seamos capaces de enfrentar desde el comienzo de la temporada ese espacio, ¿no?, más confortable. Sí, Rafa, has dicho que ya saben los jugadores que van a hacer la pretemporada del Bilbao Athletic, eso te he entendido yo. ¿Puedes anunciar cuáles son o eso lo vais a...? Pues si no lo ha anunciado el club, me imagino que yo todavía no. No, vale. Digo, para que no me echen la bronca, más que nada. ¿Me entiendes, no? Y luego otra cosa, sí, te entiendo. Que va a haber jugadores del Athletic es obvio. Sí, no, eso ya esperaba yo también. El número de... ¿Qué número de jugadores crees que debe tener la plantilla? Este año ha sido una plantilla muy amplia. No sé si ya has hablado con Gaizka para saber. Sí, pero bueno, más corta. Bailan, lo que tenemos claro es que no van a ser los del año pasado. Ajá, ok. Rafa, al hilo de la pregunta que le hacía a Aitor, con el tema de Geray y Núñez, ¿estáis hablando con ellos para subir la cláusula? ¿Ahora mismo veis que es corta o qué idea tienes? Bueno, Geray tiene contrato con nosotros, con lo cual de momento no tenemos ningún problema. No sé si lo del Athletic Madrid es cierto, ¿no? A mí no me extraña, como dice Aitor, no me extraña que sea el Athletic Madrid, además pueden ser más equipos, ¿no? Porque creo que el nivel que ha dado Geray este año para mí ha sido fantástico, ¿no? Seguramente de las mejores parejas de la liga, sin duda, ha sido la de Íñigo y Geray. Entonces no me extraña que haya rumores, que me imagino que serán rumores, también como decía el presi, que esto es lo normal a final de temporada, y lo que esperamos es que siga aquí. Y Núñez igual, por supuesto, claro, igual, de la misma manera, le doy también ese valor, y además tiene también contrato, tiene una cláusula y de momento es jugador del Athletic. Ahora, desde tu regreso en 2012, en todas las temporadas, a excepción de esta, te habías ido a 20 o más goles. ¿Cuál es tu objetivo, no ya de goles de cara a la próxima temporada, sino deportivo, personal? Es decir, ¿te conformas con ayudar en lo que sea al equipo o dices, no, yo quiero aquí jugar 36 partidos de titular en Liga? 38. Bueno, poco a poco voy calmando los nervios y igual no me salgan tantas tarjetas. Claro, sí. Yo, o sea, si estoy hoy aquí sentado, pasa que igual hablamos mucho del vestuario, de fuera del campo, y lo que sea, pero si estoy aquí sentado es porque mi intención es intentar jugar todos los partidos, todos los minutos, intentar meter el máximo número de goles posibles. Lo voy a intentar, por supuesto. Otra cosa es que por decisiones o porque no estoy bien o por lo que sea no lo consiga, pero intentar, por supuesto. O sea, si no estaría aquí sentado. Una curiosidad, este año no has jugado mucho, no has metido muchos goles, pero uno de ellos ha dado la vuelta al mundo. ¿Has tenido tiempo para empezar? ¿Otro tipo de ejecuciones como esa?
Ojalá pudiera pensar en algo que fuera diferente o innovador, ¿no? Creo que está todo ya pensado. Bueno, seguramente habrá cosas, pero no, con que ese haya salido bien en ese momento me doy más que satisfecho. Era un momento importante y igual alguno piensa que era una irresponsabilidad, pero os puedo asegurar que ha sido un penalti muy meditado, consultado, con aprobación y que probablemente, bueno, no, sin probablemente, haya sido el penalti que más tranquilo he tirado. Notau, eskerrik asko. Eskerrik asko.